Amigos, bienvenidos a un video nuevo, como siempre y sin falta, todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 7 de la noche. Bueno, a veces un poquito más tarde porque el internet no lo permite, pero de que lo subimos, lo subimos. Ustedes en la mañana ya lo pueden ver mientras están yendo al trabajo o hacen su tarea o limpian la casa, cocinan o lo que sea que estén haciendo. Primero, qué gusto que estén aquí, gracias por el apoyo que me dan en cada video, los comentarios. Trato de contestarles todos, pero prácticamente para que me entiendan hago lo siguiente. Entro a YouTube, contesto comentarios, luego me voy a Spotify, luego me voy a Facebook, luego me voy a Instagram, luego a TikTok y así me la paso con todos. Trato de contestarle a cada uno que se tome el tiempo de escribir. Si no me siguen en mis demás redes, se las dejo por aquí para que ustedes puedan entrar. En todas estoy como Daniel Novelo. Y también el canal de difusión que les dejo el código QR aquí para que entren. Y ahí les mando audios, les aviso cuando hay video nuevo y les cuento qué es lo que estoy haciendo. El tema de hoy es un caso bastante popular. Y digo popular porque se hizo demasiado mediático por el grado de brutalidad. Y también porque no es común que unos niños sean las personas más frías de este planeta. Esta es la historia de dos pequeños que raptaron a otro pequeño de 2 años con la intención de todo un plan macabro. Hablemos del caso de los niños malvados de Liverpool. Te lo cuento. Esta historia comienza un frío y nublado viernes del 12 de febrero de 1993, en donde una mujer llamada Denise decidió ir al centro comercial New Strand, Woodlawn, Merseyside, Inglaterra. Ella estaba con su hijo de 2 años, el pequeño James Patrick Bolger. Ese día el centro comercial estaba lleno de gente, personas que estaban realizando sus compras del día, y mientras caminaba junto a su hijo entre la gente, las vitrinas y las tiendas repletas de mercancía, Denise decidió detenerse en una carnicería con la intención de elegir algunos cortes de carne. Pero en ese pequeño momento, inocentemente la mujer soltó a su hijo mientras se concentraba en seleccionar lo que iba a comprar. Estamos hablando que fueron tan solo unos segundos de distracción, unos segundos que marcarían la diferencia de la tragedia que les voy a contar. James se alejó ligeramente de su mamá y en ese preciso momento el pequeño estaba siendo observado por 2 niños mayores, los cuales por cierto habían estado pasando el día causando problemas en el centro comercial. Habían estado molestando a personas y robando pequeños objetos de varias tiendas, como por ejemplo un muñeco troll, baterías y un frasco de pintura azul. Pero estos robos menores no eran su verdadera intención. El objetivo principal de estos pequeños era algo mayor, algo más oscuro y turbio. No se sabe por qué razón, pero estos chicos estaban buscando a un niño para llevárselo con ellos. En sus mentes ya tenían todo un plan macabro y solo necesitaban encontrar a la víctima adecuada. Fue entonces cuando vieron a James solo, y como vieron que no había nadie cerca de él, aprovecharon el momento, lo sintieron vulnerable y sin dudarlo lo tomaron de la mano y lo sacaron del centro comercial sin que nadie se diera cuenta y sin que alguien los detuviera. Pasaron tan solo 3 minutos cuando Denise, en el momento que intentó buscar la mano de su hijo, fue cuando se dio cuenta que el pequeño ya no estaba. Entonces, preocupada, primero miró a su alrededor y tampoco lo vio. Denise comenzó a entrar en pánico, así que comenzó a buscarlo entre las personas. Pasaba de gente en gente y le preguntaba a las personas si no habían visto a su hijo. Extrañamente, nadie había visto al bebé de tanta gente que había en ese lugar. Entonces, para este punto, Denise ya estaba preocupada. Se acercó a una persona de seguridad y le contó lo que había pasado. Ellos vocearon el nombre del niño en los altavoces del centro comercial, pero tampoco hubo alguna respuesta. Y 20 minutos después, la policía llegó al lugar e inició toda una investigación. Fue entonces que revisaron las cámaras de seguridad y en ellas se podía ver como aproximadamente a las 3:38 de la tarde, 2 niños se acercaron al pequeño James y como si se tratara de su hermanito, lo tomaron de la mano y se puede ver que salieron del centro comercial. Los papás del pequeño, cuando vieron que las personas que se habían llevado a su hijo eran 2 niños de 10 años, pues de alguna manera se tranquilizaron, no pensaron lo peor y pensaron que tal vez solamente se trataba de una travesura de niños. ¿Quién iba a pensar mal de 2 pequeños menores de edad? Nadie se imaginaría que estas personas eran unos verdaderos monstruos. Y para ese punto Denise no sabía la pesadilla que estaba a punto de vivir. Por días la policía estuvo buscando incansablemente a los 3 niños, pero no había ningún tipo de rastro y también estamos hablando que eran los años 90. De ese año para ahora, las cosas han cambiado bastante y sería más fácil localizar a alguien, o al menos eso creo. Para este punto, la noticia ya se había hecho mediática en Inglaterra y también en todo Reino Unido. Los videos de las cámaras de seguridad fueron difundidos en los noticieros y la gente ya estaba pendiente del caso. Prácticamente todos estaban tratando de encontrar al pequeño James y ahora también a los 2 niños que se lo habían llevado. La pregunta aquí es, ¿dónde estaban los papás de estos niños? ¿Y por qué cuando se dio la noticia no identificaron
notificaron a sus hijos. Denise apareció en los medios de comunicación suplicando que por favor le devolvieran a su hijo, pero tristemente no hubo respuesta alguna. Hasta que lamentablemente el 14 de febrero del año 1993, un grupo de niños que estaban jugando cerca de una estación de tren abandonada encontraron el cuerpo sin vida de James y rápidamente le dieron aviso a la policía. Cuando los oficiales llegaron, se encontraron con la sorpresa de las circunstancias del estado en el que se encontraba el cuerpo de James. El cuerpo del bebé estaba sobre las vías de una estación de tren abandonada. Estaba cercenado y con marcas de violencia. Su cuerpo estaba apenas cubierto por piedras y ladrillos. Lo que los policías vieron fue una escena realmente traumatizante y repugnante. De hecho, el detective que encontró al niño dijo que era lo más horrible que había visto en toda su vida y que lo que le habían hecho al pequeño era realmente aterrador. Luego de ese terrible descubrimiento, el detective se dirigió a la estación de policía y en el estacionamiento se encontró a la mamá de James. Cuando la mamá vio a este señor, solamente con notar la expresión que tenía, se dio cuenta que eran malas noticias. En ese momento, la mamá de James dio el grito más desgarrador que una persona llena de dolor pudiera expresar. Una madre que en ese momento había perdido toda esperanza de volver a tenerlo con ella. El detective le tuvo que notificar lo que había encontrado y de la manera en que lo habían encontrado. Sin embargo, para Denise era difícil de creer lo que le había pasado a su hijo. Tenía muchas dudas y al principio no estaba claro cómo había fallecido. La autopsia reveló que el bebé había sufrido aproximadamente 42 heridas antes de irse de este mundo. Era un grado de maldad realmente inimaginable. Ni siquiera sabían cuál de esas heridas era la que lo había mandado al otro mundo. El pequeño había sido torturado. También descubrieron que tenía pintura azul en el rostro y la marca de un zapato de niño. Además de que todo indicaba que había sido abusado sexualmente. Estamos hablando que lo que le pasó a este pequeño fue un acto de dos otros pequeños de 10 años. Es increíble que un infante tenga ese nivel de maldad. Obviamente, los principales sospechosos pues eran estos pequeños. Las autoridades se pusieron a investigar a varios niños de la zona e incluso el nombre de uno de los menores investigados fue filtrado a la prensa, lo que causó que las personas comenzaran a molestar a este chico y también a su familia. Pensaban que él había sido el que le había hecho daño al pequeño James, aunque luego se demostró que él no tenía nada que ver. Simplemente era uno de los tantos menores que la policía estaba investigando. Sin embargo, imagínense a toda la comunidad realmente indignada y enojada y que solamente estaban pidiendo que se haga justicia, porque ahora no solamente hablaban del terrible crimen, sino que ya tenían miedo de que afuera existieran unos pequeños asesinos seriales. Mientras tanto, las imágenes de las cámaras de seguridad donde se veían a los niños siguió siendo compartida por los medios de comunicación y fue gracias a eso que la policía recibió cientos de llamadas con información, hasta que una mujer reconoció a los dos pequeños de las cámaras de seguridad. Entonces acudió a la policía. Ella dijo que estos dos chicos eran John Venables y Robert Thompson, dos pequeños de 10 años. Para todo esto, ella era su maestra y el día de la desaparición de James, estos niños no habían acudido a la escuela. Y también se sabía que eran unos pequeños muy problemáticos. Ahora, con esta información, el 18 de febrero de 1993, ambos niños fueron detenidos por la policía, apenas unos días después del terrible asesinato de James. Los menores fueron llevados a comisarías separadas para ser interrogados y cada uno de ellos fue acompañado por su mamá y, obvio, un abogado. El caso era muy delicado. Estamos hablando que en aquella época los detectives no habían tenido jamás como sospechosos a unos niños de 10 años, pero los interrogatorios mostraron la frialdad de estos pequeños. El primero en ser interrogado fue John. Él estaba muy inquieto y se le veía preocupado. Al principio intentó negar todo. Cuando el detective le preguntó si había estado en el centro comercial el día de la desaparición del pequeño, John primero dijo que no, pero luego admitió que sí había estado ahí con Robert, o sea, el otro niño. Y cuando le preguntaron si conocía a James, extrañamente comenzó a llorar y rápidamente respondió: fue Robert. Él hizo todo. Luego los oficiales le mostraron las imágenes de las cámaras de seguridad donde se les veía que le agarraron la mano al pequeño y se lo habían llevado. En ese momento, John simplemente se cubrió la cara con las manos y entre lágrimas no le quedó de otra que admitir y decir: sí, lo llevamos, pero no queríamos hacerle daño. Sin embargo, cuando los policías le mostraron las duras imágenes del pequeño, de cómo lo habían dejado, John simplemente rompió en llanto y dijo: no quiero ver eso. Finalmente, después de horas de interrogatorios, John confesó completamente su participación en el crimen, pero intentó minimizar su papel culpando a Robert. Aunque este niño actuaba bastante extraño y se podría decir que mentía, al parecer sí tenía remordimiento y lo único que le preguntó a los detectives fue: ¿qué le van a decir a su mamá? Y después ¿le pueden decir que lo siento? Ahora el comportamiento de John era de desesperación y decía que quería quitarse la ropa porque sentía el olor al bebé fallecido. Ahora del otro lado, Robert fue todo lo contrario a John. Desde el primer momento él
él tenía una actitud fría y era desafiante en los interrogatorios. No mostró ninguna señal de remordimiento y al principio negó todo. Cuando le preguntaron si había estado en el centro comercial, Robert mencionó que no había estado ahí, a pesar de que las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban todo lo contrario. De igual forma, cuando le dijeron que John lo había delatado, Robert solo sonrió y dijo: él siempre ha sido un mentiroso. Y cuando lo presionaron para que confesara qué es lo que habían hecho, permaneció en silencio por unos minutos y finalmente respondió: no sé de qué están hablando. Pero cuando este niño habló de James, dio hasta detalles de la ropa que tenía. Entonces esto fue algo que terminó delatándolo. Ahora, la parte más aterradora del interrogatorio fue cuando le mostraron las imágenes del cuerpo sin vida. Robert apenas reaccionó y desvió la mirada. Parecía que era un niño sin alma. Fue así que después de horas de interrogatorio, Robert finalmente admitió que él y John había llevado a James en las afueras del centro comercial, pero negó ser el responsable de los golpes más fuertes que le causaron la muerte al pequeño. La evidencia contra Robert y John era enorme. La policía tenía imágenes de las cámaras de seguridad y testigos que habían visto a los niños con James. Además, que cuando investigaron las casas de los menores, encontraron prendas de ropa manchadas con pintura azul y también tenía manchas de sangre. También la suela de un zapato de Robert coincidía con la marca de zapato que tenía en el rostro el pequeño James. Todo indicaba que Robert y John habían mandado al otro mundo al pequeño. Ya no había duda de eso. Ahora la duda es por qué lo hicieron. ¿Qué es lo que causó que ellos quisieran hacerle eso a un pequeño inocente? Pues hasta la fecha, amigos, no se sabe, pero existen muchas teorías del por qué. La primera es que los niños se inspiraron en la película de Chucky 3 para cometer este terrible crimen, pero esto tan solo es un rumor. Lo que sí se sabe es que el 12 de febrero de 1993, Robert y John tenían toda la intención de secuestrar a un pequeño. De hecho, habían intentado llevarse a otro anteriormente, ese mismo día que se habían llevado a James. El plan que tenían era llevarlo a una esquina transitada y luego empujarlo a los coches. Afortunadamente, la mamá del niño apareció rápido y terminó arruinándoles este macabro plan que tenían. Fue entonces que luego, desafortunadamente, encontraron a James y ya se saben toda la historia. Se lo llevaron, caminaron por 4 kilómetros y durante todo ese tiempo estuvieron molestando al pequeño. Le daban patadas y golpes. El niño, obviamente, era un infante de 2 años. Solamente lloraba y pedía a su mamá. A pesar de que tan solo era un bebé y ya estaba agotado, lo obligaban a seguir caminando. Estos chicos eran realmente fríos, se burlaban de él. Y cuando pasaron por el canal Leeds and Liverpool, lo empujaron con fuerza y el pequeño se golpeó la cabeza con el pavimento. James se lastimó la cara, pero John y Robert simplemente le pusieron la capucha para que nadie se diera cuenta que tenía la carita lastimada. La gente que pasaba simplemente los veía, pero pensaban que eran hermanos peleando. Ese día se cruzaron con aproximadamente 38 personas. Después fueron testigos y declararon lo que habían visto. Uno de esos testigos contó que vio a uno de los niños darle una patada en las costillas al pequeño. Esta persona les preguntó qué es lo que estaba pasando, pero los niños siguieron insistiendo que eran hermanos. Tal vez si esta persona hubiera insistido y hubiera seguido su instinto, James seguiría con vida. Luego de esto, los niños siguieron su camino hasta que llegaron a la estación de tren abandonada. Y fue ahí donde pasó lo peor. Golpearon a James con ladrillos y piedras, le arrojaron la pintura azul a los ojos, le patearon la cara, le pisaron las manos y los dedos hasta romperlos, lo golpearon varias veces en la cabeza con una barra de hierro de 10 kilos y luego le quitaron la ropa y le introdujeron pilas por el trasero. Para terminar, brincaron sobre su pecho y estómago hasta que le reventaron el vientre. Finalmente, después de hacer esta monstruosidad, lo taparon con escombros y colocaron su cuerpo sobre las vías del tren. Esto con la intención de que el tren pasara y lo atropellara. Supongo que para ellos, en su cabecita, querían fingir que todo había sido un accidente. Todo esto que les estoy contando es realmente inhumano. Difícil de creer que salga de la cabecita de 2 niños de 10 años. ¿Acaso eran psicópatas? Desafortunadamente, el tren sí pasó y cercenó el pequeño cuerpo de James, aunque al parecer para ese punto el niño ya no se encontraba con vida. Lo que le pasó a este pequeño es algo que ningún ser vivo en esta tierra o en alguna otra debería de vivir, un acto total de crueldad e inhumanidad. Y si los estoy contando y se me hace difícil de creer, difícil de imaginar y difícil de entender. Por este crimen, John y Robert fueron llevados a juicio. Ahora escuchen esto, como eran menores de edad, estaba en duda si podrían ser juzgados. Y es que el fiscal del caso en todo momento dijo que estos niños deberían de ser juzgados como adultos. Los actos que hicieron no eran de alguien inocente. Según él, eran suficientemente maduros para entender que lo que habían hecho estaba mal y que por esa misma razón habían intentado ocultar lo que hicieron. Fue así que de esta manera el juicio dio inicio el 1 de noviembre de 1993 y duró aproximadamente 3 semanas. La fiscalía presentó pruebas de la brutalidad con la que actuaron estos pequeños, incluyendo los informes forenses que detallaban la cantidad de heridas que había sufrido el pequeño y más de 20 horas de entrevistas con los acusados.
acusados, y quedó claro que el líder todo el tiempo había sido Robert. Incluso el abogado de John dijo que Robert Thompson era el chico más temible que había visto en su vida. También se reveló que los pequeños habían planeado el crimen. Como les comenté anteriormente, habían intentado llevarse a otro niño, y eso sirvió como evidencia. El 24 de noviembre de 1993, el jurado los declaró culpables de asesinato. En ese momento se convirtieron en los acusados más jóvenes en ser condenados por asesinato en la historia moderna de Reino Unido. Fueron sentenciados a un mínimo de 8 años en prisión, lo que significaba que podían salir a los 18 años. Sus nombres fueron revelados a los medios, y fue entonces que Robert fue nombrado como el chico que no llora. Esta sentencia generó controversia. Muchos consideraban que el castigo era demasiado corto o leve con todo lo que se sabía que habían hecho, así que se comenzó a pedir que el castigo fuera aún más, por lo que en julio de 1994 se anunció que estos dos chicos pasarían al menos unos 15 años en prisión, pero las apelaciones y diferentes opiniones de expertos en justicia hicieron que se movieran los años, y en 1999 la Corte Europea de Derechos Humanos consideró que el juicio había sido injusto, por lo que su sentencia continuó en 8 años y ya no en 15 años, lo que obviamente hizo enojar a muchas personas y más a los familiares del pequeño. Luego de esta sentencia, Robert fue recluido en un centro de seguridad y cuidados llamado Barton Moss, mientras que John fue llevado a otro centro llamado Bardy House. En ese lugar tuvieron educación y rehabilitación. Obviamente este caso generó muchas opiniones encontradas, sobre todo luego de que se investigara la vida de estos dos niños, los cuales vivían con familias disfuncionales y nadie se preocupaba por ellos. Los dejaban hacer lo que quisieran y recibían maltratos físicos de parte de sus papás. Algunos dicen que tarde o temprano estos chicos cometerían un crimen, solo era cuestión de tiempo. Los años pasaron y en el año 2001, un poco antes de que estos chicos cumplieran 19 años, fueron liberados y se les otorgaron nuevas identidades. Pero como ningún país quería recibirlos, se les tuvo que mudar a sitios secretos en Inglaterra, y ahí se les inventó una nueva vida. Eso sí, les impusieron algunas condiciones. No podían acercarse a la familia de James ni a la zona en donde vivían. Además, debían de reportarse frecuentemente a los oficiales, ya que esa era la única forma en la que ellos podrían seguir con sus vidas. Muchas personas no estuvieron de acuerdo con esta liberación. Podría decir que la mayoría. Decían que estos chicos no estaban listos para salir, y tampoco estaban de acuerdo con la gran cantidad de dinero que se gastaba en ellos. Decían que no valía la pena alimentar a monstruos como ellos. Esto no importó porque las autoridades decían que estos jóvenes estaban listos para reintegrarse en la sociedad, pero esto, amigos, duró muy poco, porque en el año 2008 John fue arrestado por estar alcoholizado y también por posesión de sustancias nocivas para la salud y por causar disturbios. Luego, en el año 2010, encontraron en su computadora 1170 fotos de niños, por lo que volvió a la cárcel, pero salió en el año 2011. Después, en el año 2017, de nuevo fue arrestado, nuevamente por posesión de fotos infantiles. No le quedó de otra que aceptar los cargos y ser condenado a 40 meses de prisión. Hoy en día no se sabe qué es de él, ya que de nuevo le volvieron a cambiar de identidad porque la anterior había sido descubierta. Ahora, ¿qué pasó con Robert? No hay ningún registro de que hubiera vuelto a cometer un crimen, o al menos que la policía no se enterara. Su identidad se mantiene bien oculta. Lo poco que se sabe de él es que en el año 2006 pudo tener una relación estable con un hombre y se dice que se encuentran viviendo en el noreste de Inglaterra. Mientras tanto, los padres de James dicen que a su hijo jamás se le hizo justicia. El castigo que le dieron a estos niños por todo lo que le hicieron a James fue poco de lo que se merecían, y además que uno de ellos es depredador de niños y en cualquier momento le puede hacer daño a alguno, si es que no lo ha hecho, y la policía, con el excelente trabajo que hace, no se ha dado cuenta. La madre de James dice que jamás los perdonará. Ella cree que perdonarlos sería como traicionar a su pequeño. Este tipo de casos son de los que me hacen perder la fe en la humanidad. La brutalidad y la forma en la que le hicieron esto a tan solo un pequeño es difícil de creer. ¿Cómo un ser humano le puede hacer algo a alguien de esa magnitud sin tener un poco de empatía? Hay personas que nacen psicópatas y otras que se hacen. Aquí con ellos tal vez podrían ser ambas, o tal vez podría ser que con base en lo que vivieron es que fueron así. Es un tema difícil en el que podríamos debatir y en el que no podemos llegar a algo concreto. Creo que ni entrando a la cabeza de ellos podríamos saber la verdadera razón de por qué lo hicieron y qué es lo que sentían al hacerlo. Porque una persona que está bien, el simple hecho de lastimar a alguien hasta le hace daño a ella misma o a él mismo. El terrible asesinato de James es una de esas tantas tragedias que continúan siendo estudiadas por expertos en psicología y criminología, no solo por todo lo que pasó, sino por lo que les comenté. Si un asesino se nace o se hace. A todo esto, amigos, ¿ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo.